Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una nueva comparativa entre dos motos de aventura que fueron lanzadas recientemente en el país y que están causando mucha euforia. La Suzuki V-Strom 250 SX versus la AKT Vogue 300 DS. Sin lugar a dudas, las dos motos del momento en un segmento que cada vez tiene más protagonismo en el mundo de las dos ruedas. Y aunque son de dos cilindrajes diferentes, ya se darán cuenta que esos 50 centímetros cúbicos de más que tiene la Vogue no hacen mucho la diferencia cuando hablamos de prestaciones del motor. ¿Cuál tiene la mejor relación precio-beneficio? ¿Con cuál me quedo yo? En este video les cuento. Como siempre, lo primero que analizaré serán sus motores. Juntos son monocilíndricos y alimentados por inyección electrónica. Puntos que me gustan del motor de la Vogue. Tiene un sistema de distribución DOHC, es decir, doble árbol de levas en cabeza, mientras que el de la V-Strom es SOHC, un solo árbol de levas. En lo personal me gustan más los motores DOHC, pero para no extenderme aquí explicándoles el por qué, les voy a dejar en la parte de arriba el link de un video en donde explico este tema en detalle. Puntos que me gustan del motor de la V-Strom, su potencia y su torque. A pesar de ser un motor de menor cilindraje, tiene mejores números en potencia y torque que su rival, además de ser un motor ya muy conocido en el país y que ha demostrado ser eficiente y con buenos resultados. Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos más fuertes de la moto y por el cual muchos se inclinan por ella. En el otro extremo está la Vogue, que pese a sus 292 centímetros cúbicos tiene apenas 25 caballos de poder y 23 Nm de torque, tal vez suficientes para aquellos conductores conservadores y que no buscan un cohete, pero insuficientes para los más experimentados y que buscan algo más de explosión. Si hablamos de potencia hay que hablar de peso, y aquí juntas motos están muy parejas. La V-Strom pesa 167 kilogramos y la Vogue 170 kilogramos. La relación peso-potencia es la siguiente. La V-Strom mueve 6,4 kilogramos por cada caballo de poder, mientras que la Vogue mueve 6,6 kilogramos por cada caballo de poder. Aquí la diferencia es muy leve y no marca una gran diferencia. Por otro lado, es importante resaltar que juntos modelos tienen una relación de compresión relativamente alta, lo que las obliga a utilizar gasolina extra siempre y cuando la altitud a la que se encuentren sea muy baja o muy cerca al nivel del mar. En la parte de arriba les dejaré el link de un video en donde les explico con más detalles esa relación entre altitud y octanaje para no alargar este video. Pero en resumen, juntos modelos deberán utilizar gasolina extra solo si se encuentran por debajo de los 800 o 1000 metros sobre el nivel del mar. De ahí para arriba pueden utilizar gasolina corriente sin ningún problema. Ahora bien, otro aspecto a tener en cuenta es de qué manera son refrigerados estos motores, teniendo en cuenta que son motos pensadas para viajar por varias horas. Aquí le doy el punto a la Vogue, ya que su motor es refrigerado por líquido, algo que me parece muy importante en una moto destinada para este propósito. El de la V-Strom es refrigerado por aceite, un sistema más sencillo y económico de mantener que no es que sea malo, pero no se puede comparar en eficiencia con uno por líquido. En cuanto al sistema de frenos, el asunto es muy parejo. Juntas motos equipan freno de disco en ambas ruedas, dos pistones adelante y un pistón atrás, asistidos por un sistema ABS de doble canal. Donde sí hay una diferencia es en la suspensión, y aquí le doy el punto a la Vogue, ya que equipa en la parte delantera una suspensión invertida de 134 milímetros de recorrido, y se agradece esta tecnología ya que nos ofrece mayor control en el momento del frenado y a la hora de tomar las curvas. En la parte trasera equipa un monoamortiguador con bieleta ajustable en precarga, mientras que la V-Strom cuenta con una suspensión telescópica convencional en la parte delantera y un monoamortiguador también ajustable en 7 posiciones de precarga en la parte trasera. Pienso que no tener suspensión invertida es un punto muy negativo para esta Suzuki y es algo que no la deja muy bien parada en comparación con sus rivales más directas como la Benelli RK251, la KTM Adventure 250 o la BMW G310 GS, quienes equipan esta suspensión. En cuanto a las llantas, juntas motos equipan rines de aspas en ambas ruedas. La Vogue monta rines de 17 pulgadas tanto adelante como atrás, mientras que la V-Strom monta un rin 19 adelante y un 17 atrás. Es claro que son motos pensadas más para una conducción en asfalto, pero tampoco se van a desbaratar si toman caminos destapados. Sin embargo, aquí le doy el punto a la V-Strom por ese rin 19 que me gusta más para trochar. En el apartado de la iluminación, juntos modelos equipan luces LED en su farola, pero solo la Vogue equipa direccionales en LED. En lo personal me gusta mucho más por diseño la farola de la V-Strom,
pero este ya es un aspecto muy subjetivo. Por otro lado, también me gusta más el tablero de la Boji, por diseño y funcionabilidad. Es un tablero monocromático de buen tamaño y que muestra más información que el de la Bistrom. Sin embargo, es un apartado que, al menos para mí, no es tan relevante. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de comprar una moto es la capacidad de su tanque y el consumo de combustible, y más si se piensa viajar en ella. En este caso, al tanque de la Bistrom le caben 3.1 galones, y su consumo es, basándome en la experiencia de varios usuarios con la Gixxer 250, de aproximadamente 100 y 110 km por galón en una conducción agresiva, y puede llegar hasta los 120 o 130 km por galón si la llevamos más suave. Por el lado de la Boji, esta tiene un tanque más grande de 4.2 galones que nos ofrece un consumo promedio de entre 110 y 120 km por galón, llevándola a una velocidad crucero de entre 110 y 120 km por hora. Por supuesto, el consumo depende de muchas variables, pero intenté exponerles un panorama general de juntos modelos. Otros detalles a tener en cuenta es que Juntas Motos las entregan con parrilla de carga, puerto USB y una cúpula, pero solo la cúpula de la Boji se puede ajustar por medio de una llave Bistrol. Un plus tecnológico interesante que solo tiene la Boji es el sistema de embrague antirrebote, que nos ayuda a no perder el control de la moto cuando bajamos marchas a altas velocidades. Este es un sistema que ya la mayoría de motos de mediano y alto cilindraje están incorporando, así que bien por Boji, y aquí le doy el punto. En el apartado estético, y este es un punto ya muy subjetivo, yo en lo personal me quedo con la Bistrom. Me gusta más ese diseño rally que tiene por la forma de su carenaje y ese pico de pato en la parte delantera. También me gusta su sillín de doble nivel y el diseño del exhausto, que no es tan desproporcionado como el de la Boji. ¿A ustedes cuál les gusta más? Déjenmelo saber en los comentarios. Y finalmente llegamos quizás a uno de los puntos más importantes, el precio. Y aquí tengo muchas cosas por decir. La Bistrom cuesta 5 millones más que la Boji y casi 9 millones más que la Gixxer 250. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Creo que Suzuki se descachó bastante con el precio de lanzamiento de esta Bistrom, que en lo personal pienso que no vale todo ese dinero, o al menos no tiene cómo justificar ese precio. Porque si la comparamos con la Gixxer 250 vemos que prácticamente son la misma moto, con un carenaje y un monoamortiguador diferente. Es como si Suzuki estuviera cobrando solo por el motor y el nombre de la motocicleta. De hecho, hay otras propuestas en el mercado más completas y económicas que esta Bistrom. Tal es el caso de la Benelite RK 251, que cuesta 21 millones de pesos y viene con suspensión invertida, refrigeración líquida, freno de disco de 4 pistones adelante y luces de parqueo. O esta Boji 300, que como vieron, viene con mejores atributos y cuesta casi 19 millones de pesos. Con ese dinero nos podríamos comprar hasta una Royal Enfield Himalayan, que si bien no es la más potente, sí es una moto mucho más todoterreno que esta Bistrom. Sin embargo, y a pesar de esto, pienso que la Bistrom tiene una gran ventaja en comparación con sus rivales, y es que cuenta con el respaldo de una marca como Suzuki, con mucha trayectoria en el país, además de que equipa un motor ya muy conocido y que se ha ganado la confianza de mucha gente. Es un motor que no tiene pérdida en cuanto a calidad y mantenimiento, ya que se le consiguen repuestos fácilmente. Y estoy seguro de que esa es la principal razón por la que las personas se comprarían este modelo, porque les transmite confianza, así sea el más quedado del segmento en varios aspectos. Yo en lo personal no me la compraría. Me gusta su diseño, me gusta su motor, pero creo que es mucho dinero por esa moto. Si hubiera llegado un poco más económica, tipo 18, máximo 20 millones, creo que hubiera sido justo. He leído varios comentarios en grupos y videos sobre la moto y esta es una queja muy general. A muchas personas les parece demasiado costosa y creo que esto a largo plazo puede perjudicar a la marca. Mientras que la Boji llegó a un precio de lanzamiento muy por debajo y me parece que su relación precio-beneficio es de lo mejor del mercado. Es una moto que en España y Argentina se ha robado buenos comentarios y no hay quejas de su motor. Lo digo porque la he investigado bastante. Sin embargo, es una moto que llega a remar contra la corriente. Es un modelo nuevo, poco conocido y representado por AKT, que no tiene muy buena fama comercializando esos productos tan modernos. Y aquí definitivamente tiene mucha desventaja con la Bistrom. Ojalá AKT sepa hacer un muy buen trabajo con esta moto y que no pase lo mismo que pasó con la Adventure 250 FI, que llegó con bombos y platillos y fue sacada del mercado a los pocos meses. Aquí me surgen dos preguntas muy importantes: ¿darle la oportunidad a la Boji o irse a la fija por una Bistrom con mejores atributos? Los leo en la caja de comentarios.
Hasta aquí este video, amigos, espero les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Esta es una comparativa totalmente objetiva, tengo que aclararlo, ninguna marca me está pagando por hablar bien o mal de la motocicleta y espero que este contenido pues los ayude a tomar la mejor decisión. Si les gustó este video y quieren apoyar mi trabajo, no olviden darle me gusta, suscribirse. Si quieren unirse también, ahí está la opción de unirse, me ayudarían un montón. Y estén atentos a todos los videos porque se viene mucho más contenido acerca de todo este mundo de las motocicletas en Colombia y en el mundo. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.